Bueno, este es el video de sustentación del primer parcial de ecuaciones diferenciales del periodo 2022-1. Mi grupo está conformado por Juan Felipe Castiblanco, Gustavo Correa y mi persona, Nicolás Sevilla. Bueno, en el primer punto se nos daba esta tabla, se nos planteaba esta tabla con tres ecuaciones y se nos pedía dar el tipo de ecuación al que pertenecía, el orden de la ecuación y el grado de la ecuación. Bueno, primero tenemos que definir cuáles son los dos tipos de ecuaciones. Tenemos ecuación E2, que son ecuaciones diferencial ordinarias, y EDPs, que son ecuaciones diferenciales parciales. En el caso de la primera ecuación, tenemos que es una ecuación diferencial ordinaria. En el caso de la segunda ecuación tenemos que es una ecuación diferencial parcial y en el caso de la tercera ecuación tenemos que sería una ecuación diferencial ordinaria también. En el caso del orden de cada ecuación, el orden de una ecuación se ve definido por el número de la derivada más alta que haya en cada ecuación. Tenemos entonces en la primera ecuación que la ecuación más alta, la derivada más alta de la ecuación sería la primera derivada, ¿cierto? Entonces tendríamos que es una ecuación de segundo orden. Lo mismo en la segunda derivada, en la segunda ecuación, la parcial, el orden no lo definiría la segunda derivada, ¿cierto? Y también sería de segundo orden. En la tercera ecuación también el orden no lo define la segunda derivada y una vez más es de segundo orden. En el caso del grado, el grado se ve definido, el grado de una ecuación se ve definido por el exponente de la derivada más alta de la ecuación, ¿sí? De la derivada que da el orden de la ecuación. Entonces tendríamos que el exponente de la primera ecuación es 2, por ende su grado es 2, es de segundo grado. En la segunda derivada también tenemos que el exponente de la derivada más alta es 2. Por ende, también tendríamos que es de segundo grado. Al igual que en la tercera derivada, en la tercera ecuación, la derivada más alta es de segundo orden y su exponente es 2, por lo que también sería de segundo grado. Esto por el lado del primer punto. En cuanto al segundo punto, se nos pedía verificar si la función y de x igual a la constante más x sobre x al cuadrado más 1 era la solución general de la ecuación diferencial x al cuadrado más 1 de y sobre dx más 2xy igual a 1. Bueno, para eso tenemos la ecuación y primero debemos reescribirla, ¿sí? Para esto quedaría la ecuación como x al cuadrado más 1, y' más 2xy igual a 1. Dividimos a ambos lados entre x al cuadrado más 1, lo cual nos quedaría x al cuadrado más 1 y' sobre x al cuadrado más 1 más 2xy sobre x al cuadrado más 1 igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. Simplificamos y nos quedaría y' más 2xy sobre x al cuadrado más 1 igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. Reescribimos y nos quedaría y' más 2x sobre x al cuadrado más 1 y igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. Luego multiplicamos esto por el factor de integración, que sería x al cuadrado más 1, ¿cierto? A los dos lados. Y nos quedaría y' por x al cuadrado más 1 más 2x sobre x al cuadrado más 1 de y
por x al cuadrado más 1 igual a 1 por x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 1. Simplificamos y nos queda y' x al cuadrado más 1 más 2y igual a 1. Aplicamos la regla del producto de las derivadas, ¿cierto? Que nos dice que la derivada de un producto de dos funciones es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, tendríamos que f es igual a x al cuadrado más 1 y g es igual a y. Lo resolvemos y tendríamos que y' por x al cuadrado más 1 más 2xy es igual a x al cuadrado más 1 por y'. ¿Sí? Lo reescribimos y nos quedaría x al cuadrado más 1 por y' igual a 1. Luego, reescribiríamos esto y nos quedaría, al resolver, tendríamos que esto es igual a x al cuadrado más 1 por y igual a la integral de 1 de x. Sacamos aparte la integral de 1 de x, lo cual nos da x, debido a que es igual a 1 por x y esto nos da x. Reescribimos y escribimos la constante y tendríamos que sería x al cuadrado más 1 por y igual a x más la constante. Despejamos en y, para lo cual dividimos a los dos lados por x al cuadrado más 1. Tendríamos que x al cuadrado más 1 por y sobre x al cuadrado más 1 es igual a x sobre x al cuadrado más 1 más la constante sobre x al cuadrado más 1. Esto lo simplificamos y nos quedaría y igual a x sobre x al cuadrado más 1 más la constante sobre x al cuadrado más 1. Reescribimos esto, tendríamos y igual a x más la constante sobre x al cuadrado más 1 y esto nos daría y de x igual a x más la constante sobre x al cuadrado más 1, con lo cual verificaríamos lo que se nos pidió al principio, al pedirnos verificar si la función y de x igual a la constante más x sobre x al cuadrado más 1 era la solución general de la ecuación diferencial. Como tercer punto, se nos presenta el siguiente enunciado. La tasa de crecimiento de una población de una especie de conejo recién descubierta es proporcional a su tamaño. En 4 años creció de su tamaño inicial de 50.000 a 60.000. La pregunta que se nos hace con respecto a este enunciado es, ¿cuál era la población a los 2 años de su tamaño inicial? Con esto, lo primero que haremos para resolver esto será identificar nuestra variable principal, que hará referencia a la población, y con ella trataremos de identificar la tasa de crecimiento de dicha población, que será igual al diferencial de población sobre el diferencial de tiempo. Con esto, quedándonos así una ecuación de variables separables. Pasaremos a dejar un lado en términos de la población y en el otro multiplicando la tasa de crecimiento por el diferencial de tiempo. Luego, integraremos esta ecuación dejándonos el siguiente resultado. Logaritmo natural de población, que sería igual a la tasa de crecimiento por tiempo, más la constante de integración. Ahora, con la ecuación obtenida, lo que haremos es deshacernos del logaritmo natural que obtuvimos. De esta manera, ubicando Euler a ambos lados de la ecuación, nos desharemos del logaritmo natural y dejándonos solo p, que evaluaremos en función del tiempo.
Esto sería igual a E Euler elevado a la tasa de crecimiento por tiempo más la constante de crecimiento, lo cual podremos separar en dos Eulers que al final nos quedarán de esta manera. P en función del tiempo será igual a C sub 2 por Euler elevado a la tasa de crecimiento de tiempo. Teniendo en cuenta que la población en función del tiempo, cuando el tiempo es 0, es igual a nuestra población inicial, tendremos que lo podremos igualar a nuestra ecuación anterior y nos dejaría para terminar esta ecuación, que sería P en función del tiempo será igual a la población inicial por Euler elevado a la tasa de crecimiento por tiempo. Ahora, teniendo en cuenta que nuestra población inicial es 50.000 y nuestra población a los 4 años es 60.000, pasaremos a dividir la población inicial que tenemos aquí junto con la población a los 4 años y aplicaremos logaritmo natural para deshacernos de Euler. Además, teniendo en cuenta que lo que queremos saber es la tasa de crecimiento, esta es la variable que deberíamos despejar, dejándonos entonces que la tasa de crecimiento será igual a 1/4 del logaritmo natural de la población a los 4 años sobre la población inicial. Despejando variables, tendremos que la población a los 4 años sería 60.000 y la población inicial serán 50.000. Lo podremos simplificar dejando simplemente 6 sobre 5. Esto dejándonos entonces que la tasa de crecimiento de los conejos es de 0.045. ¿Qué haremos ahora con este valor? Será despejarlo en la ecuación que tenemos acá arriba. Además de también reemplazar este valor de población inicial por el valor de la población inicial que ya sabemos. Teniendo entonces que si queremos saber la población con respecto al tiempo, cuando el tiempo son 2 años, tendremos que la población inicial de los conejos por Euler elevado a la tasa de crecimiento que ya sabemos que es 0,045 por 2, que es el tiempo al que estamos evaluando. Esto nos dará como resultado que la población a los 2 años es de 54.708.714185 conejos, que básicamente sería lo mismo que decir que la población a los 2 años es más o menos 54.709 conejos. Ahora le daremos solución al punto 4, en el cual dice, encuentra la solución particular de la ecuación diferencial, en el cual es esta que está aquí, con la condición inicial que y sea igual que 1 cuando x es igual que 1, determina el valor de x para el cual y es igual a 100. Bueno, ahora empezaremos con la solución de esta ecuación o de este problema, en el cual primero lo que vamos a hacer es pasar lo que está entre paréntesis a dividir. Luego de esto a cada de estas variables le damos agregar un denominador que sería x al cuadrado. Luego pasaremos a resolver. En este caso, como x está dividiendo sobre x al cuadrado, quedaría solamente una x. Ese sería el resultado ya completamente. Ahora aplicamos lo que es u y f de u, en el cual u equivale a y sobre x y f de u es igual a u al cuadrado sobre u menos u al cuadrado. Luego de esto pasamos a aplicar la fórmula del logaritmo c de x es igual a la integral de u sobre f de u menos u. Continuando con la solución del problema, entonces tenemos lo que es el logaritmo c de x es igual a la integral de u sobre u al cuadrado sobre u menos u al cuadrado menos u. Luego pasamos a calcular lo que es el denominador, nos quedaría así: u al cuadrado menos u por u al cuadrado menos u sobre u menos u al cuadrado. Luego volvemos a calcular lo que es el denominador, nos quedaría lo que es u menos u al cuadrado sobre u por u al cuadrado más u al cubo sobre du.
Luego ahora terminando, volviendo a calcular lo que está esta división, nos quedaría así. Logaritmo c de x es igual a integral de u menos u al cuadrado sobre u al cubo sobre o por du. Luego reescribimos lo que es dividiendo, separando a cada una con el u al cubo. Lo que nos queda, logaritmo c de x es igual a la integral de u sobre u al cubo menos u al cuadrado sobre u al cubo sobre du. Luego lo que hacemos es reescribirlo o simplemente calcular cada una de estas, que nos quedaría así. Logaritmo c de x, que es igual a la integral de u sobre u al cuadrado, pues porque estamos restando lo que son los exponentes, menos 1 sobre u por du. Luego separamos cada uno de estos términos para poder calcularlo más sencillos y para poder que nos quede bien integrado. Lo que nos queda como logaritmo c de x es igual a la integral de u menos 2 por du menos integral de 1 sobre u por du. Ok, ahora integrando la que son las dos partes nos quedaría u a la menos 1 sobre menos 1 menos logaritmo natural de u. Luego reescribimos lo que es esto y lo pasamos al logaritmo natural de c de x, que es igual a menos 1 sobre u menos logaritmo natural de u. Y ahora pasamos lo que es el logaritmo natural de u a sumar y nos quedaría así: logaritmo natural de c de x más logaritmo natural de u, que es igual a menos 1 sobre u. Luego lo que calculamos el logaritmo natural de u, que en este caso sería u, y nos quedaría así: logaritmo natural de c de x por u, que es igual a menos 1 sobre u. Luego sustituimos u, que en este caso era y sobre x, y nos quedaría así: logaritmo natural de c de x de y sobre x, que es igual a menos 1 sobre y sobre x. En este caso se cancela lo que es estas dos x porque están multiplicando y dividiendo. Y aquí simplemente se corre todo esto hacia arriba. En este caso nos quedaría el logaritmo natural de c de y, que es igual a menos y sobre x. Ahora pasamos la y al otro lado. En este caso nos quedaría como y logaritmo natural de c de y, que es igual a menos x. Y ya podemos hallar la solución general, que en este caso sería y logaritmo natural de c de y más x, que es igual a 0. Ahora, recordando que el ejercicio nos pide que evaluemos que x sea igual a 1 y y igual a 1 para poder encontrar la solución particular. En este caso sustituimos y, que en este caso sería 1 logaritmo natural de c por 1 más 1 y sea igual a 0. Ahora sabemos que el logaritmo natural de c es c, y para poder que esto nos quede como un positivo simplemente lo exponenciamos como e igual a 1. Y ahora la solución particular nos quedaría así: y logaritmo natural de e sobre a la 1 por y más x es igual a 0. Ahora nos dicen evaluar y que sea igual a 100 para poder encontrar x. En este caso sustituimos en la solución particular y nos queda así: x es igual a menos 100 logaritmo natural de e a la 1 por 100, y este en el caso nos daría x igual a menos 360 segundos.